Ay, que nos hablas, Dios, que nos redarguyes, que nos guías, Padre, para poder hacer tu voluntad, Señor. Ruego que en esta mañana, si alguien, Padre, no tiene el conocimiento, Señor Jesús, Padre, en el cual tú quieras dar en esta mañana, Señor, porque tú eres el que da y eres el que quita. Dios, te ruego que des, Padre, entendimiento a nuestras vidas y que tú nos arraigues, Dios, Padre, en ti, Señor, para estar apegados a ti, Señor, y llegar un día contigo, Señor, y ser agradables y aceptos en aquel reino venidero, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a creerle a Dios. Dice nuestro versículo, capítulo 2, versículo 10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. El apóstol Pablo a Timoteo aquí diciéndole, dice, todo lo soporto por amor a ellos. ¿A quiénes? A los escogidos, a la iglesia de Cristo. Dice, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Salvación es una de las palabras muy tocadas en la Biblia. Y el tema principal, el tema número uno de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es salvación. Ese es el tema principal, salvación. Ese es el plan de Dios, fue el plan de Dios, dar una salvación para todos los que creen. Y una de las cosas que debemos de tener en mente en nuestras vidas es salvación. Si hay una cosa que hay en mi mente, en mi vida, o un temor, es las palabras salvación. Muchas veces nos preguntamos, ¿yo estoy salvo? ¿Yo me he salvado? ¿Dios me salvó? ¿Estoy yo apto para ir al reino de Dios? Cuando muera, ¿Cristo me dejará entrar? Porque vemos muchos pasajes bíblicos en el cual gente es rechazada por Dios porque no creyó, en el cual gente es rechazada porque no cumplió su voluntad. Escuchamos muchos videos o vemos libros en el cual mencionan muchas cosas de los que entran y de los que no entran. Escuchamos predicaciones de que unos son de Dios y otros son del enemigo. Escuchamos predicaciones donde unos son el trigo y otros son cizaña. Entonces escuchamos muchas cosas y por eso aún los escogidos a veces nos preguntamos, ¿seremos salvos? Yo te digo, si hay una convicción en ti, si crees en el Señor con todo tu corazón, como dice la palabra de Dios, bien eres salvo. Pero existe ese pensamiento, existe esta incertidumbre en tiempos en nuestras vidas, y yo creo que el Señor no se enoja porque tengamos esta incertidumbre. Yo creo que Dios no se enoja, yo creo que Dios conoce nuestra debilidad, nuestros pensamientos, y Él cada día nos guía y nos va guiando hacia esa eternidad, hacia ese gran día glorioso. Por eso, si tú no has recibido la salvación, yo no puedo decir sálvate hoy, como lo escuché muchas veces. Decir sálvense hoy, muchas iglesias lo utilizan. Sálvate hoy, porque no te puedes salvar a ti mismo. La salvación proviene de Dios, absolutamente de Dios. Él es el que la da, Él es el que pone el sentimiento de la salvación, del arrepentimiento. Lo que yo te puedo persuadir a hacer es al arrepentimiento. A eso sí te puedo persuadir, a que usted se arrepienta de sus pecados, porque ese es un mandato en el cual nos dio el privilegio de predicar este evangelio, el arrepentimiento y el perdón de pecados. El Señor nos los dio a todos aquellos que ha escogido o que ha levantado como ministros o hermanos o cualquier persona que es salva, lo ha hecho, le ha dado este privilegio de ir y predicar el evangelio, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Yo te persuado a que si sientes que no hay salvación en ti, a que te arrepientas, y eso causa que Dios visite tu vida. El arrepentimiento causa que Dios te regale esa salvación tan gloriosa, tan grande, pero usted no podrá nunca salvarse por sí mismo. No puede una persona venir a la iglesia y decir voy a ir para salvarme.
voy a ir a la iglesia y voy a ser salvo. No puede una persona obtener la salvación porque ella quiere. Es totalmente el Señor el que la regala, el que la da, y es a través de la fe, a través de la confianza depositada en Cristo, y después empieza una vida nueva, es un nacimiento de nuevo. Pero sí existe, después de ser salvos, después de la salvación, existe esa incertidumbre. Una mujer dijo, una muchacha, llamó llorando a un pastor muy conocido, Paul Washer. Muy conocido este pastor, muy serio este hombre. Llamó llorando y le dijo por teléfono, pastor, yo quiero saber si yo soy salva, le dijo esta muchacha, llorando, destrozada por dentro. Él le respondió, tú eres salva, porque hay esa incertidumbre en ti, porque hay ese agobio en ti de que no sabes si sí o no, pero si has creído en el Señor, le preguntó. Le dijo ella, yo he creído en Dios, yo creo en Él. Pero el problema que a ella había vivido una vida llena de palabras, donde había sido predicado el evangelio, donde ella iba, puras palabras de infierno y puras palabras de pecado y puras palabras de maldad, en la cual ella conocía nomás un Dios que enjuiciaba a las personas, pero nadie le había dicho del otro balance, en el balance donde que Cristo murió para aquellos que, todo aquel que cree en Él y se arrepienta será salvo. Nunca había escuchado versículos como Juan 3:16, que dice, yo di a mi Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación puede ser tan fácil, pero en verdad debe ser Dios el que la deposite en usted. Y esta muchacha se alegró tanto de escuchar las palabras de este predicador, que no has leído, que si crees con todo tu corazón, si tú lo confiesas con tu boca, serás salva. Que no has leído, le dijo, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y este hombre la llevó a estar en paz y en tranquilidad con Dios. Dice, ve y sirve al Señor, sigue creyendo en Él, cosas vendrán, pero sigue creyendo. Y haz de ti una mujer que transmita ese evangelio. El evangelio, hay juicio, pero hay amor también de Dios. Así es la salvación. Yo te persuado en esta mañana a que si tú sientes que no hay salvación en ti, te arrepientas de todo pecado, de toda maldad, que te arrepientas, que digas, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero ir un día contigo. Porque a veces no nos ponemos a pensar, podemos leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y podemos ver las historias, pero no nos adentramos a creer en ellas. Vemos en Génesis que Dios mandó un diluvio y que acabó con toda la humanidad en aquel entonces, y que Noé fue el único salvo con la familia que tenía alrededor. Y vemos que miles de personas no se salvaron, sino perecieron en agua. Y no nos ponemos a pensar, ahí habían niños, jóvenes, abuelos, abuelas, pereciendo en agua, pereciendo en aquel día del diluvio. Y Noé fue salvo con los de su casa. Fueron los únicos que se salvaron. Después podemos ver otro juicio en Sodoma y Gomorra, donde cayó fuego del cielo, consumió estas ciudades, niños, jóvenes, adultos, todos perecieron. El único que fue salvo fue el justo Lot. Dios lo rescató, Dios lo atrajo, lo invitó a salir con unos ángeles que fueron por ellos, a él y por su familia. Su mujer también estaba saliendo, pero fue alcanzada por haber volteado hacia atrás, hacia la ciudad. Y cayó fuego del cielo, consumió a estas dos ciudades. Pero hubo salvación en esos días. Hubo salvación para aquellos que creyeron, o hubo salvación para aquel que Dios tuvo misericordia.
La salvación es para aquellos que creen, y la salvación es para el que Dios tiene misericordia, porque Dios claramente lo instruye en su Biblia: yo tendré misericordia de quien yo quiero. Por eso yo siempre he dicho, como iglesia, nosotros no debemos de juzgar si alguien se fue al infierno o alguien se fue al cielo. No importa cuáles hayan sido sus obras, no podemos juzgar a nadie. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia de quien Él quiere. Y la Biblia dice: el Señor conoce sus elegidos, nosotros no los conocemos. Nosotros vemos oscuramente o opacamente, hay más o menos, pensamos: oh, el hermano está salvo, el predicador está salvo, pero más no sabemos. Que iglesia tan grande de la luz del mundo, como alababa a su líder, y mira dónde está, encarcelado, lleno de demandas, no sé si sean ciertas o no, pero no podemos poner nuestra confianza en los hombres. Dios conoce a sus elegidos. Nosotros no podemos decidir quién es salvo y quién es no. Así es que aún sea un secular, un artista, un rapero, un hombre, una mujer conocido, un político, se murió, oh, se fue al infierno porque hacía esto, oh, se fue al infierno, oh, un hombre de Dios, oh, se fue al cielo porque esto y porque lo otro. Nosotros como iglesia, no hay un ministerio que se dedique a eso, no hay un ministerio que se esté dedicando a decir quién fue al infierno, quién fue al cielo. El Señor no vino para eso. Hay mucha necesidad de predicar el evangelio, para estar mirando quién se salvó o quién no se ha salvado, o quién está salvo o quién no. Yo no me dedicaré a eso. Nunca me dedicaré aquí en la iglesia: oh, tú no te has salvado, arrepiéntete. No puedo hacer eso. Hay mucho por hacer en mi vida, mucho por hacer en mi familia, mucho por hacer en aquellos que tienen la necesidad allá afuera, que todavía no conocen, y que Dios los va a elegir para venir a la salvación, en el cual nosotros debemos y tenemos por obra que hacer: trabajar como soldados para Cristo Jesús y traerlos a los pies de Cristo Jesús por medio de lo que Él quiere, no de lo que nosotros queremos. Así es la salvación. Pero yo, como te he dicho, si tú piensas que no estás salvo, en verdad el arrepentimiento causa que Dios te salve. Esta muchacha le sucedió también lo igual que a otra mujer. Miré un documental de una iglesia muy grande que se extendió por los años 1900 a 1900. En el año 1914, a unos predicadores que hicieron un movimiento mundial, en el cual estos predicadores se dedicaban a decir la palabra de Dios. Pero había una muchacha ahí en una iglesia donde se juzgaba tanto porque pecaban. Pecabas, tu destino es el infierno. Pecador, tu destino es el infierno. Entonces esa muchacha tanto creía en Cristo, pero se la pasaba llorando, angustiada. ¿Por qué? Porque simplemente, pues ella decía: pues yo estoy mal, porque yo sí soy pecadora. Iba con su familia y le encontraban llorando: ¿qué tienes? Es que me voy al infierno, yo creo en Dios, pero me voy al infierno. Después se levantó este hombre con este movimiento nuevo, en el cual decía: si tú crees en Cristo, Él te va a salvar. Lo malo de ellos, que destinaron un día para la salvación. Ellos dijeron: 1914 vendrá Cristo para atrás. No sé cómo le hacían. Ellos miraban números en la Biblia, hacían cuentas y decidieron hacer un día especial, y ese año especial 1914, el regreso de Cristo, lo sacaron en publicaciones, lo sacaron en periódicos. No había Facebook, si no lo hubieran puesto también. Pero en verdad hicieron un movimiento tan grande estos hombres, que ese día era el día de la salvación, y promovían: hoy es la salvación, hoy es la salvación para el mundo. Y estos hombres en verdad hicieron un gran movimiento, pero se equivocaron. El documental dice que estos hombres, llegó el día de 1914 y no sucedió nada. Tuvieron tanta vergüenza porque gente se burlaba de ellos.
que no era el día de la salvación. Entonces se levantó otro predicador. En ese documental dice que este hombre dice: te equivocaste, es en 1915. Y siguieron con lo mismo. Pasó el 1915 y de repente este predicador que había dicho 1914 dijo: no me dedicaré a saber el día y la hora. Yo me dedicaré a cuidar mi salvación, a salvar, a rescatar gente, a decirles que se arrepientan, y sea el día que sea, Dios da salvación para aquellos que creen en Él. Y hasta la fecha esa iglesia permanece. Esa iglesia es un compañerismo grande en todo el mundo y permanece por ese hombre que se dijo: yo no me voy a dedicar a otras cosas más que a cuidar mi salvación, a echarle ganas, a creerle a Dios, a creer en Cristo, y a que otros, a persuadirlos al arrepentimiento, a decirles que crean que hay un perdón de pecados. El problema de muchos de nosotros que no queremos arrepentirnos. Hay mucha gente que le dice: es que es necesario el arrepentimiento, y muchos dicen: pero yo no tengo de nada de qué arrepentirme. No tengo de nada, yo no me puedo arrepentir de nada de lo que he hecho. Ya lo que he hecho está, y hay orgullo en nosotros. Y no queremos tomar esa palabra arrepentimiento. El creer es primero. El creer toma fe y después viene el arrepentimiento. Después del arrepentimiento vendrá el Espíritu Santo de Dios a guiarte en la vida como cristiano. Después de arrepentirte, es claro, Dios te va a persuadir a que vengas a la iglesia, a que seas partícipe en la iglesia, a que te levantes en fe, a que cuando estés solo creas y doblegues el pecado, te alejes del pecado, a que seas redarguido cada vez que haces algo mal. Esa es la persona salva. Esa es la persona salva, aquellos que no se han echado para atrás, aquellos, aunque pase lo que pase, siguen creyéndole a Dios, siguen confiando en su amor y en su gracia. Ellos son los que van a permanecer. La Biblia dice en el Apocalipsis, la Biblia no dice los que fueron santos y perfectos, ellos se salvaron. La Biblia dice: los que perseveraron hasta el fin, ellos obtuvieron la salvación. Entonces usted, como hombre y mujer que ha recibido la salvación, y los que no han recibido la salvación, si el Señor pone en tu corazón el arrepentirte, arrepiéntete hoy en día. Allí en 2 de Timoteo podemos ver en el versículo 25, 24 y 25: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, con que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Que hay mucha gente afuera, o mucha gente que no conoce de Dios, pero aquí el apóstol dice: por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Dios puede conceder el arrepentimiento. Dios puede conceder que tú puedas arrepentirte, porque tú de ti mismo no puedes salvarte, de ti mismo no puedes arrepentirte. Es Dios el que te persuade a que te arrepientas, a que sientas en ti que necesitas un arrepentimiento. Y si ya sucedió esto, te felicito, porque Dios le ha salvado, Dios le ha elegido, Dios le ha comprado con su sangre. Esa es la salvación, la que pagó Cristo Jesús en la cruz por usted y por mí. Esto viene de Dios y no viene de usted. Jamás lo podrá lograr usted, jamás podrá vencer usted por usted mismo. Que diga: yo lograré ser una buena persona, yo lograré ser un buen padre, lograré ser un buen hombre en la sociedad, lograré ser un hombre en la economía muy perfecto. Por más logros que existan, jamás podrá obtener la salvación si es que no se arrepiente y empiece una vida nueva con Cristo. Dios tiene una salvación. Ahora ya no nomás fue como en Génesis, que nomás fue Noé.
Nosotros sabemos que hay miles de millones de gente que se han arrepentido después de que Cristo vino. Miles de millones, lo sabemos, porque en Apocalipsis dice: y vi una multitud de gente vestida de blanco adorando al Cordero. Y hay una multitud, y en esa multitud puede ser usted y puedo ser yo, aquellos que se arrepientan, aquellos que confiesen al Señor, aquellos que clamen al Señor. La Biblia es clara y en verdad el Señor murió por aquellos que creen, aquellos que han decidido el arrepentimiento, han aceptado esa salvación tan grande, aquellos que en verdad se aferran a Dios y dicen: Señor, yo reconozco ser un pecador, yo reconozco que necesito de ti. Ellos son los que van a entrar. Pero si desvanecemos, si desmayamos, no sé si vamos a entrar o no. Si nos regresamos, si desechamos todo lo que hemos recibido, no sé si vamos a entrar o no. Dice: el Señor conoce los suyos, pero nosotros no los conocemos. El Señor sí sabe quién va a entrar. Por eso la Biblia habla de sus escogidos. Por eso nosotros no, y necesitamos la persuasión. Yo necesito ser persuadido por la palabra de Dios, que dice que el pecado causa muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Yo necesito mirar y adentrarme a que si yo me doy al pecado, yo pueda ser una persona que quizá no era elegido. Yo necesito esta persuasión en mi vida cada día, pero necesito también saber y entender por medio de la fe que somos salvos porque Él así lo quiso. Es por medio de una fe, y esta fe va a crecer y va a traer mucho fruto mientras que usted se mantenga en Cristo Jesús. Dice: apegados a mí obtendrás fruto, desapegado de mí no puedes hacer nada. El hombre jamás obtendrá fruto desapegado de Cristo Jesús. Por eso puedes ver mucha gente que no quiere nada de Dios. La puedes ver, sí, uno como cristiano los puede ver y dice: sí, puede tener muchas cosas, puede tener mucha alegría, puede tener mucho fiesta, pero desapegado de Cristo, Cristo pagará un día. Viene el día y la hora. Viene el día y la hora de la completa salvación. Viene el día que habrá fin de esta tierra. Viene el día que otorgará esa salvación tan grande el Señor. Viene el día que se abrirá la puerta. Viene el día que quizá nosotros ahorita no nos pongamos a pensar porque estamos envanecidos con las cosas de este mundo. ¿Qué pasará mañana? El día de hoy, nuestros hijos, nuestras cosas que hacer. Pero nosotros debemos de ser persuadidos a que vendrá un día, el fin, y los que nos hayamos arrepentido entraremos en eternidad con el Señor. En un día que es fin para todo, ya se acabó, ya no hay chance. El que no creyó, no creyó. Hay mucha gente demasiado mala, muy mala, hermanos. Hay gente que está haciendo barbaridad y media, que no cree en Dios. Pero hay gente que es elegida por Cristo para ser salvos, y yo y tú somos los responsables de transmitir el evangelio para que sean salvos. Y si usted viene a la casa de Dios y todavía no se arrepiente, es una gran oportunidad el que Dios te hable por medio de su palabra para que te arrepientas. He escuchado muchas veces que hombres van a la iglesia por sus hijos. He escuchado mucha gente que va a la iglesia por su esposa o por su esposo, o por un amigo o por una amiga. Hoy yo nomás fui por un trabajo. Muchas cosas he escuchado así, pero el Señor, teniendo misericordia de gente, los rescata de esa mala, vana manera de pensar y les regala la salvación. He visto tanto así. Mucha gente va a la iglesia por otra cosa, no por la salvación, pero es lo que ellos piensan, y es que en verdad es el Señor el que los ha atraído hacia Él. La
Las ovejas de Dios conocen a Él, las ovejas de Cristo lo conocen a Él y lo siguen. Si tú eres de Dios, lo vas a seguir, ya no vas a parar, eres de Cristo, ya no puedes parar. Si paras es porque no fuiste de Cristo, nunca fuiste de Cristo. Si retrocedes, nunca fuiste de Cristo. Pero si le sigues, eres de Cristo y serás por siempre. ¿Por qué? Porque las ovejas de Cristo lo escuchan a Él y lo siguen. Dice, los que no son de mi corral, de los que no son de mis ovejas, no me siguen porque no son míos. Nosotros no sabemos quiénes son, si sí son o no son, pero el Señor sabe. Usted procure estar aprobado delante de Dios, saber que está salvo. Es esto: cree en Cristo. Yo no le digo si es pecador o no es pecador. Yo sé que usted es pecador. No puede alguien decirme aquí, yo ya no soy pecador. No, usted cree en Cristo. Usted se ha arrepentido, porque es necesario, esto va junto con pecado. Cree en Cristo, usted se ha arrepentido de sus pecados. ¿Sabe usted que sin Dios no entrará en el reino de Dios? No habrá un cielo para usted si no ha creído, si no se ha arrepentido. Es necesario el arrepentimiento. Es necesario el emprender santidad después del arrepentimiento. Tener esa ansia de ser santo. Tener esa ansias de ser más como Cristo. Tener esas ansias de creerle en la palabra de Dios. De creer algunos mandamientos que Cristo dejó. Oh, el Señor dijo que ahora debo perdonar. El Señor dijo que ame a mis enemigos. El Señor dijo que lo siga, tomen la cruz y lo siga. Eso es ser salvo, una persona que se ha arrepentido y que entra dentro del reino de Cristo y que ahora va a seguirlo, cueste lo que cueste, pase lo que pase, se caiga cuantas veces se caiga, pero va a seguir a Cristo. Esa es la persona salva. Si usted cree en Cristo, usted ora a Dios. Si usted cree en Cristo, usted ama a la gente. Si usted cree en Cristo, usted pelea en contra de su propia carne. Usted es una persona salva. Yo le persuado que nunca se aparte de las cosas de Dios. Que no piense usted, oh, yo no soy de Cristo. Bueno, si usted cree, usted es de Él. Si usted permanece creyendo, usted es de Él. Si se aleja, pues claramente Él conoce a los suyos. Amén. Así es que no se mortifique porque si eso no es, mejor siga creyendo. Yo le invito, porque eso es lo que dijo el Señor: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo es esto? ¿Es literal o es espiritual? Es de los dos. Es de los dos. Muerto literal o espiritual. En verdad le puedo decir que aunque esté muerto, usted va a vivir si cree en Cristo. El Señor es tan bueno, es tan bueno. Dios nos ama tanto a cada uno de nosotros. El problema es que si miramos nomás el juicio de Dios, pero no miramos lo bueno de Dios, podemos mortificarnos. Podemos quedarnos allí atascados en esa angustia. Podemos desanimarnos y no seguir. Después de la segunda bomba que envió Estados Unidos a Japón, allá en Hiroshima y Nagasaki, el pueblo de Japón estaba totalmente destrozado. Y el gobernador lo que dijo, porque muchos querían que él dijera cómo es que iba a rescatar la economía del país. Y dice: a mí no me importa rescatar la economía, a mí lo que me importa es rescatar su sonrisa de la gente. Lo que me importa es que vuelvan a creer que podemos seguir adelante. Lo que me importa es que se vuelvan a levantar como familias, poder ir a un parque, jugar y volver a sonreír. Eso es lo que me importa.
Y aquí está lo bueno de esta historia, que gente empezó a cambiar su forma de pensar después de las bombas, después de los bombazos que les dio Estados Unidos a Japón. Empezó a cambiar su forma de pensar. Ellos no miraban la economía como principio básico para volverse a levantar. Ellos miraban: yo no voy a estar desanimado, yo voy a creer en mi presidente, voy a creer en él porque él quiere que nosotros estemos bien. Entonces nosotros, como pueblo de Dios, vamos a creerle a Cristo. Cristo tiene buenos pensamientos para con usted. Cristo tiene buenos planes para usted. No son planes de maldad, no son planes de injusticias para con usted. Son planes buenos y que son cosas buenas que nosotros en verdad no alcanzamos a comprender, pero apegados a Él las vamos a comprender. Y un día estaremos en el reino de Dios. Un día. Es bueno saber el juicio de Dios, pero es bueno que sepa que si usted está en Cristo, usted cree en Cristo, usted se ha arrepentido de sus pecados, usted es salvo. Esa es la salvación que trajo Cristo al mundo. Y si no se ha arrepentido, hoy podemos hacer una oración para que usted, yo lo puedo seguir a una oración, lo puedo guiar a una oración. Si usted quiere orar por sus propias palabras, una oración de arrepentimiento, lo puede hacer. Yo le voy a pedir que incline su rostro. En oración vamos a orar, vamos a creerle a Dios. Si hay pecados de maldad, si hay un pecado que le dice, le dicta: tú no eres de Dios, tú eres del mundo, tú eres del infierno, tú las cosas que haces son del infierno, no son de Dios. Y quizás sí sean cosas del infierno las que las personas hagan. Pero por eso Dios dice en la Biblia que Él vino para deshacer las obras del maligno. La Biblia dice que Él vino para deshacer las obras del infierno. Así es que si usted está aquí, sepa esto: Dios le ama y Él quiere romper cadenas de amargura, drogadicción, perversión, pornografía, lujuria, avaricia, lascivia, todo aquel engaño que es del enemigo, que no es de Dios, que es del mundo. Todo lo vino a romper Cristo para que usted sea salvo. Y si el Señor toca su corazón en esta mañana, si el Señor está tocando a su puerta, ábrale. No soy yo, no es el predicador, es el mismo Espíritu de Dios el que lo está persuadiendo. Ven a mí, arrepiéntete, yo te haré una nueva criatura. Dios perdona todo pecado, toda blasfemia la perdona, pero en verdad dice: el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. Pero todo pecado, lo que haya hecho usted en contra de Dios, le perdona en este día. La Biblia es clara, la palabra de Dios es clara, todo es perdonado. Así es que hoy es un día en el que podamos arrepentirnos. Y diremos al Señor así, en una oración: si usted quiere seguirme, ore conmigo y créanle al Señor: